maratón, preparados para compartir con ustedes este 31 de enero, cuarto domingo del tiempo ordinario, desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, el rezo de la oración mariana del Ángelus del Papa Francisco desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Recordamos que también hoy es la memoria litúrgica de San Juan Bosco, fundador de los salesianos, padre y maestro de los jóvenes, junto con Santa Marcela Romana, discípula de San Jerónimo. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través de Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Entre las numerosas emisoras que hoy están conectadas con nosotros, saludamos a Setelmon de Alicante, España, Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, Radio San Camilo de Perú, Radio María de Panamá, Radio María de México, de la República Dominicana, Radio Marién de Dajabón y Radio María de Santo Domingo, y de los Estados Unidos de América, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Georgia, Santa Teresita Radio, Radio Paz en Miami, EWTN TV y ESNE El Sembrador. Les recordamos que este cuarto domingo del tiempo ordinario la lectura corresponde al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28, en el que leemos que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de ahí. Y el espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Y aquí vemos al Papa desde la biblioteca. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasaje evangélico de hoy relata un día típico del ministerio de Jesús. Se trata concretamente de un sábado dedicado al descanso y la oración. En la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús lee y comenta las Escrituras. Los presentes se sienten atraídos por su modo de hablar, porque demuestra una autoridad diferente a la de los escribas. Además, Jesús se revela poderoso también en las obras. En efecto, un hombre en la sinagoga se vuelve contra él llamándole el Santo de Dios. Jesús reconoce el espíritu maligno, le ordena que salga de ese hombre y lo expulsa. Aquí vemos los dos elementos característicos de la acción de Jesús: la predicación y la obra taumatúrgica de curación. Ambos aspectos se destacan en el pasaje del evangelista Marcos, pero el que más sobresale es el de la predicación. El exorcismo se presenta para confirmar la autoridad singular de Jesús y su enseñanza. Jesús predica con autoridad propia, como quien tiene una doctrina que procede de sí mismo, y no como los escribas que repetían tradiciones anteriores y leyes recibidas. Repetían palabras, 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 solo palabras, como cantaba la gran Mina. Solo palabras. En cambio Jesús, la palabra tiene autoridad. Jesús tiene autoridad. Y esto toca el corazón. La enseñanza de Jesús tiene la misma autoridad de Dios que habla
De hecho, con una sola orden libera fácilmente al poseído del maligno y lo cura. ¿Por qué? Porque su palabra obra, hace lo que dice. Porque Él es el profeta definitivo. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es el profeta definitivo? Recordemos la promesa de Moisés. Moisés dice, después de mí, más adelante, vendrá un profeta como yo que les enseñará. Moisés anuncia a Jesús como el profeta definitivo. La enseñanza de Jesús tiene la misma autoridad de Dios que habla. En efecto, con una sola palabra libera fácilmente al poseído del maligno y lo cura. Por esto habla no con la autoridad humana, sino con la autoridad divina, porque tiene el poder de ser el profeta definitivo, es decir, el Hijo de Dios, que nos salva, nos cura a todos. El segundo aspecto, el de las curaciones, muestra que la predicación de Cristo tiene como objetivo vencer el mal presente en el hombre y en el mundo. Su palabra apunta directamente contra el reino de Satanás, lo pone en crisis y lo hace retroceder, lo obliga a salir del mundo. Aquel poseído, el hombre poseído, tras la orden del Señor es liberado y transformado en una persona nueva. Además, la predicación de Jesús pertenece a una lógica opuesta a la del mundo y del maligno. Sus palabras se revelan como la alteración de un orden incorrecto de las cosas. El diablo presente en el poseído, de hecho, grita cuando Jesús se acerca: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a arruinarnos. Estas expresiones indican la total diferencia entre Jesús y Satanás. Están en planos completamente diferentes. No hay nada en común entre ellos, son opuestos entre sí. Jesús, con autoridad, que llama así con su autoridad a la gente, y también el profeta que libera, el profeta prometido, que es el Hijo de Dios que cura. Escuchemos nosotros las palabras de Jesús que tienen autoridad. Siempre, no se olviden, lleven en el bolsillo o en la bolsa un evangelio pequeño para leerlo durante la jornada, para escuchar esa palabra con autoridad de Jesús. Y después, todos tenemos problemas, todos tenemos pecados, todos tenemos enfermedades espirituales. Pidamos a Jesús: Jesús, tú eres el profeta, el Hijo de Dios, el que ha sido prometido para curar. Cúrame. Pedir a Jesús la curación de nuestros pecados y de nuestros males. Que la Virgen María guardó siempre en su corazón las palabras y los gestos de Jesús y lo siguió con total disponibilidad y fidelidad. Que ella nos ayude también a nosotros a escucharlo y a seguirlo para experimentar en nuestra vida los signos de su salvación. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, dopodomani, pasado mañana, 2 2 de febrero, celebraremos la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, cuando Simeón y Ana, ambos ancianos, iluminados por el Espíritu Santo, reconocieron en Jesús al Mesías. El Espíritu Santo aún hoy suscita en los ancianos pensamientos y palabras de sabiduría. Da su voz preciosa porque cantan las alabanzas a Dios y custodian las raíces del pueblo. Ellos nos recuerdan que la vejez es un don y que los abuelos son el eslabón entre las diversas generaciones para transmitir a los jóvenes la experiencia de vida y de fe. Los abuelos, muchas veces se los olvida a los abuelos. Olvidamos esta riqueza, estas raíces que transmiten. Y por esta razón he decidido instituir la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que se celebrará en la Iglesia todos los años el cuarto domingo de julio, en proximidad de la fiesta litúrgica de los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana. Es importante que los abuelos encuentren a sus nietos y que los nietos encuentren a sus abuelos. Porque, como dice el profeta Joel, los abuelos ante los nietos soñarán, tendrán la ilusión, y los jóvenes, tomando fuerza de los abuelos, irán adelante, profetizarán. Precisamente el 2 de febrero es la fiesta del encuentro de los abuelos con los nietos. Hoy se celebra la Jornada Mundial de los Enfermos de Lepra, instituida hace más de 60 años por Raúl Foleró. Y hay tantas asociaciones que se inspiran en su obra humanitaria, a quienes expreso mi cercanía, a los voluntarios, a los sanitarios, a los misioneros. La pandemia ha confirmado cuán necesario es tutelar la salud. Deseo que los responsables de las naciones se unan para curar a los enfermos del morbo de Hansen y su inclusión social. Saludo con afecto a los chicos y chicas de la Acción Católica de esta diócesis de Roma. Y acá tenemos algunos.
reunidos con con seguridad en las parroquias o en los colegios o de modo online con ocasión de la Caravana de la Paz. A pesar de la emergencia sanitaria, también este año, ayudados por sus padres y educadores y de los sacerdotes asistentes, han organizado esta hermosa iniciativa. Van adelante con las iniciativas, son muy buenos, adelante. Bravi tutti, grazie. Muy buenos todos, gracias. Y ahora escuchemos juntos el mensaje que algunos de ellos, en nombre de todos, aquí junto a mí, nos leerán. Caro Papa Francesco, Querido Papa Francisco, eccoci anche quest'anno a gridare aquí il nostro estamos desiderio di también pace. este año guiándonos Non por possiamo un essere deseo de tutti paz. quanti con i nostri amici, riuniti No in podemos piazza San estar Pietro, todo con nuestros amigos ma en la noi, plaza de ragazzi San della Pedro, CR, pero non ci nosotros, fermiamo davanti agli los chicos de la ostacoli. Acción Católica, E così ci no nos siamo detenemos impegnati a ante vivere los questa carovana della obstáculos y pace así nos hemos in maniera empeñado en nuova, vivir esta Caravana de la Paz de cartelloni, manera striscioni nueva, e con slogan, carteles, realizzati con i eslogans, nostri amici e pancartas, disseminati nei luoghi in cui viviamo, con nuestros amigos per tutta la diseminados en città. los lugares en que vivimos, diseminados Stiamo también por toda la trascorrendo ciudad. un lungo e brutto periodo Estamos a causa di transcurriendo questo virus, un difícil perché non possiamo periodo più uscire a come causa prima de e este fare le virus cose y che no facevamo di podemos salir solito. como antes y hacer las Ad cosas que esempio, non hacíamos, como possiamo por ejemplo, no abbracciarci. podemos A messa ancora abrazarnos. non possiamo scambiarci En la il segno misa della no pace. podemos aún intercambiar el Alla signo TV de la sentiamo paz. parlare di En la contagi e televisión di persone che soffrono. escuchamos E i y nostri vemos amici hablar e de las personas familiari que che lavorano sufren. negli Nuestros ospedali amigos y familiares ci que trabajan raccontano en del los grande impegno hospitales nos cuentan necessario del gran per empeño prendersi cura dei necesario malati. para que los enfermos In estén en questi mesi seguridad. però, Pero en caro estos Papa, meses, querido abbiamo Papa, pregato in casa con i hemos nostri rezado genitori, en casa con nuestros sentendoci più padres, prossimi alle sintiéndonos altre famiglie cercanos a e las ai demás sofferenti. familias y a los que Così siamo stati sufren. più Y vicini a así Gesù. hemos estado más cerca Ci de siamo presi Jesús. cura gli Nos uni degli hemos altri, ocupado perché de come hai detto atender tu, unos a siamo tutti otros, sulla stessa porque como barca has e dicho tú, nessuno estamos si todos salva da en la solo. misma barca y nadie se salva solo. Ti vogliamo raccontare Queremos che quest'anno contarte le attività della que CR este año si svolgono in una las grande actividades redazione de la giornalistica, Acción Católica dove ognuno se di noi, con i desarrollan suoi desde el punto de talenti, vista ricopre un ruolo. periodístico y cada uno de Chi l'inviato nosotros speciale, chi il tiene su fotoreporter, papel. chi il redattore. Quién hace de reportero, quién de Così, redactor, y tra interviste e así approfondimenti, entre seguiamo la entrevistas buona y notizia. profundizaciones Gesù. damos la buena Lui noticia. ci mostra che non siamo mai soli. Che Dio Esto Padre demuestra ci que ama nunca e estamos che, solos, que specialmente Dios in Padre questo nos momento, ama dobbiamo y sostenerci que en este ed momento aiutarci debemos a vicenda come apoyarnos veri y fratelli. sostenernos entre nosotros Come ci como ha indicato nel hermanos. messaggio di pace di Como nos quest'anno, has indicado possiamo diventare en el artigiani di mensaje de pace paz de este prendendoci año, cura l'uno podemos ser dell'altro, mensajeros de paz, custodendo il creato e ogni fratello. custodiando la creación y a cada Ci siamo hermano. chiesti cosa vuol dire prendersi cura. Nos hemos preguntado e qué perciò significa l'Azione Cattolica di ocuparnos Roma y por ha esto deciso la che in Acción quest'anno Católica difficile doveva fare di più. ha pensado que este Infatti, año con le offerte difícil che abbiamo tenía que hacer raccolto, más y sosterremo due iniziative. hemos I recaudado progetti para internazionali sostener di aiuto per l'emergenza un sanitaria proyecto internacional dell'Associazione de Terre des ayuda Hommes e il sanitaria Fondo Gesù Divino Lavoratore, che ha istituito lo y scorso otro anno. sobre Jesús In Divino questo modo Trabajador. vogliamo abbracciare De este e modo aiutare queremos tutte le abrazar y famiglie della ayudar a nostra todas città las familias e de tutti i nuestra ragazzi come ciudad y a noi che todos vivono los difficoltà chicos con economiche nosotros que perché i padecen genitori hanno perso il lavoro. dificultades económicas porque sus padres han perdido el trabajo. Lo slogan della giornata di El oggi è eslogan quindi, de la pace fa notizia, jornada de hoy es perché la dobbiamo paz imparare a guardare la es realtà noticia, che ci circonda porque queremos mirar con la l'occhio di chi si realidad fa que attento nos ai bisogni delle nostre circunda, città, observando senza las però necesidades dimenticare de di nuestra rivolgere lo ciudad sguardo sin anche al mondo intero, olvidarnos in un periodo così de particolare. dirigir la mirada en Perciò ti ese ringraziamo, periodo Papa especial. Francesco, Por eso te agradecemos, perché la tua Papa guida in questo Francisco, mare in porque tu tempesta guía ci ha uniti attorno a Gesù, nos ci ha ha resi reunido en forti nella torno a preghiera Jesús, e ancora di più portatori di speranza. nos ha hecho portadores de Insegnandoci che con la esperanza, cura reciproca enseñándonos possiamo essere davvero que tutti con la fratelli. recíproca atención podemos ser todos, Deciso questo piccolo, podemos ser todos hermanos. Es decidido este pequeño, dice el Papa, muy bueno. Tutti noi ragazzi della CR Todos di Roma, nosotros, con le los nostre chicos de la famiglie, Acción veniamo Católica de per te, Roma, con nuestras con la familias, speranza hemos di venido poterti hacia ti con la abbracciare esperanza presto ed essere de lì con poder te abrazarnos il todos prossimo anno, y estar tutti juntos insieme. el próximo año, todos juntos. Caro Papa, Querido Papa, ricordati che la CR ti vuole bene. recuerda que la Acción Non farci mai Católica mancare te il tuo quiere. affetto No e nos aiutaci a hagas faltar seguire tu afecto. sempre la buona notizia di Gesù.
dándonos per siempre la poter buena portare noticia de a Jesús, tutti semi di speranza para e di poder pace, llevar a todos i semillas de ragazzi della esperanza y CR de di paz, Roma. los chicos, firmando Al los solito chicos questi de ragazzi la Acción Católica. portavano Y el i Papa palloncini recuerda per que los chicos buttare in solían aria dalla llevar finestra, ma los globos oggi que siamo se chiusi qui tiraban dentro, por non la si può ventana, fare, pero ma ahora il estamos prossimo encerrados anno aquí adentro y no se possiamo. puede hacer. Para el año próximo seguramente, dice el Rivolgo Papa. il mio cordiale saluto a tutti Dirijo voi, mi saludo cordial a todos collegati ustedes attraverso i vari que mezzi di están comunicazione. conectados a través de los diversos medios de Auguro a tutti una comunicación. buona Deseo a domenica. todos un feliz domingo. Per favore, non Por dimenticate favor, Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Palabra de Dios. cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. C'è una voce che risuona all'improvviso nella vita di Abramo. Hay una voz que resuena de repente en la vida de Abraham, una voz que le invita a emprender un camino que le parece absurdo, Una voce che lo sprona a sradicarsi dalla sua patria, una voz que lo alienta a desarraigarse de su patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, futuro diverso. un futuro diferente. È tutto sulla base di una promessa di cui bisogna solo fidarsi. Y todo en base a una promesa de la cual hay que solo confiar. Fidarsi di una promessa non è facile, ci vuole coraggio. Confiar en una promesa no es fácil, se necesita valentía. Abramo si fidò. Y Abraham confió. La Bibbia tace sul passato del primo patriarca. La Biblia guarda silencio sobre el pasado del primer patriarca. La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otras divinidades. Tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a observar el cielo y las estrellas. Tal vez. El Señor de hecho le promete que su descendencia será tan numerosa como las estrellas que cubren el cielo. E Abramo parte. Ascolta la voce di Dio e si fida della sua parola. Y Abraham parte, escucha la voz de Dios y confía en su palabra. Esto es importante. Confía en la palabra de Dios. E con questa sua partenza nasce un nuovo modo di concepire la relazione con Dio. Y con esta partida nace una nueva forma de concebir la relación con Dios. Es por esta razón que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones espirituales, judía, cristiana e islámica, como el perfecto hombre de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad se revela difícil, sino incluso incomprensible. Abramo è dunque l'uomo della parola. Abraham es por lo tanto el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida el lugar donde ella pide encarnarse. Questa è una grande novità nel cammino religioso dell'uomo. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, es decir, como una llamada, como un lugar donde se realiza una promesa. Y él se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa que un día se cumplirá. E Abramo credette alla promessa di Dio. Y Abraham creyó en la promesa de Dios. E andò. Creyó, partió, sin saber a dónde iba. Così dice la lettera agli ebrei. Así dice la carta a los hebreos, Si fidò. pero confió. Leggendo il libro della Genesi scopriamo come Abramo visse la preghiera. Leyendo el libro del Génesis descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra, que periódicamente aparecía a lo largo de su camino. En resumen, podemos decir que en la vida de Abraham la fe se hace historia. La fede si fa storia. La fe se hace historia. Es más, Abraham con su vida, con su ejemplo, nos enseña questo cammino, questa strada. este camino, esta vía en la cual la fe se hace historia. Dio non è più visto nei fenomeni cosmici. Dios ya no es más visto solo en los fenómenos cósmicos, alejado,
que no pueden inspirar terror. El Dios de Abraham se convierte en mi Dios, il Dio della mia storia personale, el Dios de mi historia che guida i personal, miei que guía passi, mis pasos, che non mi que no me abbandona, abandona, il Dio dei miei giorni, el Dios de mis il días, compagno el delle compañero mie de mis aventuras, il Dio provvidenza. el Dios de la providencia. Io mi domando e vi domando. Yo me pregunto y les Noi pregunto, abbiamo questa esperienza ¿nosotros di Dio, tenemos esta experiencia de mio Dios, Dio, de mi il Dio Dios, che mi accompagna, el Dios que me acompaña, il Dio della mia storia personale, el Dios de mi historia il Dio che personal, guida i miei el Dios passi, que guía mis che non mi pasos, abbandona, que no me abandona, il Dio dei miei giorni? el Dios de mis días? Abbiamo questa esperienza? ¿Tenemos esta experiencia? Pensiamoci un po'. Pensemos un poco en esto. Questa esperienza di Abramo viene testimoniata anche da uno dei testi Esta experiencia de Abraham también es testimoniada por uno de los textos más originales de la historia de la espiritualidad, el Memorial de Blaise Pascal. Esso comincia così. Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Este comienza así: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo. Questo memoriale è scritto su una piccola pergamena Este memorial escrito en un pequeño pergamino y encontrado después de su muerte, cosido dentro de un vestido del filósofo, expresa no una reflexión intelectual que un hombre sabio como él puede concebir sobre Dios, sino expresa el sentido vivo, experimentado de su presencia. Pascal incluso señala el momento preciso en el que sintió esa realidad, habiéndola encontrado finalmente la tarde del 23 de noviembre de 1654. No es el Dios abstracto, no es el Dios cósmico, es el Dios de una persona, de una llamada, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios que es certeza, que es sentimiento, que es alegría. La preghiera di Abramo si esprime innanzitutto con azioni. La oración de Abraham se expresa sobre todo con acciones. Hombre de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. Abraham no edifica un templo, sino que esparce el camino con piedras que recuerdan el tránsito de Dios. Un Dios sorprendente, como cuando lo visita en la figura de tres huéspedes, a los que él y Sara acogen con cuidado y les anuncia el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham tenía 100 años y su mujer 90 más o menos, y creyeron, confiaron en Dios. Y Sara, su moglie, concepì. Y Sara, su esposa, concibió a esa edad. Este es el Dios de Abraham, nuestro Dios que nos acompaña. Así Abraham se hace familiar con Dios, capaz también de discutir con Él, pero siempre fiel. Habla con Dios y discute. Hasta la prueba suprema cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac, al hijo de la vejez, a él, el heredero. Aquí Abraham vive la fe como un drama, como un caminar a tientas en la noche, bajo un cielo esta vez sin estrellas. Y muchas veces también nos sucede a nosotros, que caminamos en la oscuridad, pero con la fe. Dios mismo detendrá la mano de Abraham y alista para atacar porque ha visto su disponibilidad verdaderamente total. Fratelli e sorelle, impariamo. Hermanos y hermanos,
Aprendamos de Abraham. Aprendamos a orar con fe, a escuchar, a caminar, a dialogar, hasta el punto de discutir. No tengamos miedo de discutir con Dios. Incluso diré una cosa que parece una herejía. Muchas veces he escuchado a gente que me dice, mire, ¿sabe? Me ha pasado esto y me he enojado con Dios. Pero tú has tenido el coraje de enojarte con Dios. Sí, me he enojado. Y esta es una forma de oración. Porque solo un hijo es capaz de enojarse con el papá y poder encontrarlo. Aprendamos de Abraham a orar con fe, a escuchar, a dialogar, a discutir, pero siempre dispuestos a acoger la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Con Dios aprendemos a hablar como un hijo con su papá, a escucharlo, a responder, a discutir, pero de modo transparente, como el hijo con su papá. Así nos enseña Abraham a orar. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura y la vocación del patriarca Abraham, a quien Dios le habló y le pidió que abandonara su patria y su familia con la promesa de darle una tierra nueva y una descendencia numerosa. Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su palabra, hizo lo que le ordenó. Con su respuesta obediente al Señor, Abraham es modelo del que cree y sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se revela difícil y en muchos casos incomprensible y dramática, como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de entender su relación con Él, Abraham está presente en las tres grandes tradiciones espirituales, la judía, la cristiana y la musulmana, que lo considera como padre en la fe, atento y obediente a la voluntad de Dios. El libro del Génesis nos revela que Abraham vivía la oración en continua fidelidad a la palabra que el Señor le dirigía constantemente en su vida. El Dios de Abraham no es un Dios lejano que se manifiesta en fenómenos cósmicos y causa temor, sino que es un Dios cercano, familiar, providente, que sale al encuentro del hombre y lo visita, como esos tres misteriosos huéspedes que Abraham acogió en su tienda. Dios se hace compañero de camino y guía en todo momento. Por eso el modo de rezar de Abraham era también con acciones, erigiendo altares que recordaban el continuo paso del Señor en su vida, signo de la cercanía y de la familiaridad que tenía con Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos conceda aprender a orar con la misma fe de Abraham, que seamos dóciles y disponibles a acoger su voluntad y a ponerla. Conoces las cosas que suceden. Tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando la llevaban a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar:
yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron, ¿qué has querido decir con esto? De pie, en medio de la asamblea, él respondió, ¿son ustedes tan necios, israelitas? Sin averiguar y sin tener evidencia, ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver, y los ancianos dijeron a Daniel, ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo, sepárenlos bien a uno del otro y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo, hombre envejecido en el mal, ahora han llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente, cuando dabas sentencias injustas, condenando a los inocentes y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor había dicho, no harás morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo qué árbol los has visto juntos. Él respondió, bajo una acacia. Daniel le dijo entonces, has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios ya ha recibido de él tu sentencia y viene a partirte por el medio. Después que lo hizo salir, mandó venir al otro y le dijo, raza de Canaán y no de Judá. La belleza te ha descarriado, el deseo ha pervertido tu corazón. Así obraban ustedes con las hijas de Israel, y el miedo hacía que ellas se les entregaran. Pero una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió, bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces, tú también has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano para partirte por el medio. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en Él. Luego, todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel, por su propia boca, había convencido de falso testimonio, y se les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés, se los condenó a muerte, y ese día se salvó la vida de un inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contigo, Señor, no temo ningún mal. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Yo no me gozo en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que se convierta de su maldad y viva.
Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Olivi. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo Tutto il popolo andava y todo el pueblo acudía a él. egli sedette. Entonces se mise a sentó insegnare loro. y comenzó a enseñarles. Allora gli scribi e i farisei gli condussero Entonces una donna, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. Tu che ne dici? ¿Y tú qué dices? Dicevano questo Decían per esto metterlo alla prova, para ponerlo a prueba, per avere motivo di accusarlo. a fin de poder acusarlo. Ma Gesù si chinò Pero Jesús, e si mise a inclinándose, scrivere col dito per terra. comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Tuttavia, poiché insisteva Como per insistían, interrogarlo, si alzò se enderezó e disse loro: y les dijo: Chi di voi è senza Aquel de peccato, ustedes que no tenga getti per pecado, primo la pietra que arroje la contro primera di piedra. E chinatosi di E nuovo, inclinándose nuevamente, scriveva per terra. siguió escribiendo en el suelo. Quelli, udito ciò, Al se oír ne andarono estas uno palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más lo ancianos. lasciarono solo. E la Jesús donna quedó era solo in mezzo. con la mujer que permanecía allí, Allora Gesù e incorporándose, e le disse: Jesús le dijo: Donna, Mujer, dove sono? ¿dónde están tus Nessuno acusadores? ti ha condannata. ¿Nadie te ha Ella condenado? rispose: Ella le respondió: Nessuno, Signore. Nadie, Señor. E Gesù disse: Y Jesús le dijo: Neanch'io ti condanno. Yo tampoco te condeno. Va, Vete, e d'ora in poi y de ahora en non adelante peccare più. no peques más. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nel Salmo responsoriale En el Salmo responsorial abbiamo pregato: hemos rezado: Il Signore è il mio pastore, El Señor es mi non pastor, manco di nulla. nada me habrá de faltar. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Mi guida per il giusto Me cammino, guía a por el motivo del recto suo sendero por amor de su nombre. nome. Anche se vado per una valle oscura, Aunque cruce por non oscuras temo alcun quebradas, male. no temeré ningún mal, Tu sei con me, porque tú il estás tuo conmigo. bastone e il Tu tuo vara bastro y tu mi bastón danno sicurezza. me infunden confianza. Questa è l'esperienza Esta es la experiencia che hanno avuto queste due donne, que han tenido estas dos mujeres, la cui storia abbiamo cuya historia letto nelle due letture. hemos leído en las dos lecturas. Una donna innocente, Una mujer inocente, accusata falsamente, acusada falsamente, calunniata, calumniada, e una donna peccatrice. y una mujer pecadora. Ambedue Ambas condanate a morte. condenadas a muerte. La innocente e la peccatrice. La inocente y la Qualche pecadora. padre della Chiesa Algún padre vedeva in de la queste donne una figura della iglesia Chiesa veía en estas mujeres una figura de la iglesia, santa, santa, ma con figli peccatori. pero con hijos pecadores. Dicevano in una bella espressione latina, Decían en una bella la Chiesa è expresión la latina: casta meretrix, la iglesia es la casta la meretrix, santa con figli peccatori. la santa con hijos pecadores. Ambedue le donne Ambas mujeres erano disperate, estaban desesperadas, umanamente disperate. humanamente desesperadas.
Susana si fida di Dio. Pero Susana se confía en Dios. Ci sono anche due gruppi Hay también dos grupos di persone, de personas, di uomini, de hombres, ambedue addetti al servizio della Chiesa, ambos muy cercanos al servicio de la Iglesia, i giudici los jueces e i maestri della legge. y los maestros de la ley. Non erano ecclesiastici, No eran ma erano al eclesiásticos, servizio della Chiesa, pero estaban al servicio de la Iglesia, nel tribunale e nell'insegnamento della legge. en el tribunal y en la enseñanza de la ley. Diversi. Diversos. I primi, Los primeros, quelli che accusavano Susana, aquellos que acusaban a Susana, corruptos, giudice corrotto, jueces figura corruptos, una figura emblematica nella storia. emblemática en la Nel historia. Vangelo Gesù También en el la Evangelio, parabola della Jesús toma vedova insistente, il esa giudice corrotto, parábola de la viuda insistente para hablar del juez niente degli altri. corrupto que no se preocupaba de los demás, I corrotti. los corruptos. I dottori della legge non erano corrotti, Los doctores de la ley no eran corruptos, ma ipocriti. pero eran hipócritas. Queste donne, una è caduta nelle Estas mani mujeres, una dei ipocriti, cayó en las manos de los hipócritas y la otra en manos de los corruptos. non c'era uscita. No había salida. Anche se vado per una valle oscura, Aunque camine por temo alcun male. una quebrada oscura, no temo ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Ambas mujeres estaban en una quebrada oscura, estaban en una quebrada oscura hacia la muerte. Prima esplicitamente La primera di Dio. explícitamente confía en Dios Signore intervenne. y el Señor interviene. La seconda, poveretta, La segunda, pobre, sa che è colpevole, sabe que es culpable vergognata davanti a tutto il y está popolo, avergonzada delante de todo el pueblo que estaba presente in ambedue situazioni. en ambas situaciones. Non lo dice il Vangelo, ma sicuramente El Evangelio no lo dice, pero seguramente dentro, chiedeva oraba en su interior, pedía en su interior. cosa fa il Signore ¿Qué hace el Señor con questa gente? con estas personas? Alla donna innocente la salva, A la mujer inocente la salva, fa giustizia. hace justicia. Alla donna peccatrice A la mujer pecadora la perdona. ai giudici corrotti A los jueces corruptos los condena. agli ipocriti A los hipócritas li aiuta los ayuda a convertirse. e davanti al popolo dice sì davvero Y delante del pueblo primo di voi che non ha les dice, sí, el primero de ustedes que no tenga pecado, pietra que tire la primera piedra. e uno per uno sono andati. Y uno por uno se fueron. Qualche ironia, Hay un poco de ironía. l'Apostolo Giovanni qui. El apóstol Juan Quelli udito aquí, ciò, se ne andarono aquellos uno per uno, cuando escucharon eso se fueron uno tras otro, comenzando por el más anciano. gli lascia un po' di tempo per pentirsi. Les deja un poco de tiempo para arrepentirse. I corrotti A los corruptos no los perdona, semplicemente perché simplemente il porque corrotto è incapace di el chiedere corrupto perdono. es incapaz de pedir Dato perdón. oltre. Ha ido más allá. Si è stancato, no, non si è stancato, non è capace. La corruzione No, gli ha se ha tolto cansado, no se ha cansado, no es la capaz. capacità che tutti abbiamo di La corrupción vergognarsi
incluso quita aquella capacidad de avergonzarse, pedir perdón. No, el corrupto va adelante, destruye, explota a la gente como esta mujer. Él va adelante. Se ha puesto en el lugar de Dios. A las mujeres el Señor les responde. A Susana la libera de los corruptos y la deja ir adelante. Y a la otra, tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. La deja andar. Y esto delante del pueblo. En el primer caso, el pueblo alaba al Señor. En el segundo caso, el pueblo aprende cómo es la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Cada uno de nosotros tiene sus propios pecados. Y si no los recuerda, piense un poco. Los encontrarás. Dale gracias a Dios que los encuentras, porque si no los encuentras, eres un corrupto. Cada uno de nosotros tiene sus propios pecados. Miremos al Señor que hace justicia, pero que es tan misericordioso. No nos avergoncemos de estar en la iglesia. Avergoncémonos de ser pecadores. Demos gracias a Dios de no ser corruptos, de ser pecadores. Y cada uno de nosotros, mirando cómo Jesús actúa en este caso, tenga confianza de la misericordia de Dios. Y ore con confianza en la misericordia de Dios por el perdón. Porque Dios me guía por el justo camino por amor de su nombre. Aunque cruce por quebradas oscuras, la quebrada del pecado, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Y ese Dios misericordioso, del que nos ha hablado el Papa en su homilía, ahora se hace presente con su cuerpo y con su sangre en medio de la Iglesia a través de la Santa Eucaristía. Acompañamos con nuestra oración la presentación de los dones del pan y el vino. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Señor, concede a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios que te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con el ayuno cuaresmal, tú vences nuestras pasiones y elevas el espíritu, infundes la fuerza y das el premio por Cristo, Señor nuestro. Por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. A su canto, concédenos, Señor, que se unan nuestras humildes voces en el himno de gloria. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires a nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien ahora un signo de paz. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos unimos a Él en comunión espiritual, pidiéndole a nuestro Señor que venga a inhabitarnos espiritualmente, que venga a nuestros corazones.
Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore, ineffabile Eucaristia. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io vengo da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Così sia. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte.